Bueno, ¿qué tal chicos? Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio ya a la clase número 9 de Historia del Deporte, de las dos tecnicaturas de UNVIME. En esta oportunidad nosotros ya nos vamos a enfocar en la unidad número 4 o eje temático número 4, en donde vamos a enfocarnos, como les decía, en relación al deporte en Argentina, ¿sí? Cómo fue la irrupción del deporte en nuestro país desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y en cierta manera cómo el deporte ha ido teniendo, yo diría, grandes transformaciones con el paso del tiempo. Eh, si ustedes han entrado a la plataforma, ahí se van a encontrar con la publicación, podemos decir, de las podemos decir, dos últimas clases o dos últimos materiales que yo les he subido y que hasta ahí prácticamente llegaríamos con el desglose integral de la materia por este año. El tema que nos restaría ver ya para el miércoles que viene hace mención al deporte en Argentina en la época dictatorial, llegando también a analizar algunos aspectos vinculados a la cuestión democrática y del deporte en líneas generales en la actualidad, que eso es un poco lo que nosotros vamos a ir desglosando y trabajando ya para el próximo miércoles. En este miércoles nosotros nos vamos a focalizar puntualmente en analizar a uno de los autores que yo creo que son, o es la columna vertebral eh, de este último tramo de la materia, que es Eduardo Archetti. Eduardo Archetti, un antropólogo y sociólogo santiagueño, que murió en el año 2005, pero que realmente el aporte que ha hecho a la disciplina es, yo diría, muy grande. Sobre todo teniendo presente de que fue tal vez el primero en darse cuenta de la necesidad de comenzar a hablar de la historia del deporte en Argentina y empezar como yo diría, a descubrir algunos aspectos que se habían mantenido ocultos hasta ese momento y que no habían sido tenidos en cuenta, podemos decir, por las academias. Cuando yo hablo de la academia, hablo de la Academia Nacional de Historia. Tanto es así que la producción de Archetti, que yo ahí les he bajado en PDF para que ustedes vayan leyéndola, vayan apropiándose de algunos conceptos que considero son muy interesantes, está presente en el tomo número 9 de la nueva historia de la República Argentina. Es una edición muy importante porque, como les decía, fue el primero en incursionar en un ámbito que hasta ese momento era prácticamente poco trabajado, o yo diría casi no trabajado, ¿sí? No es que, a ver, el tema del deporte y la historia haya sido ampliamente desarrollado por círculos académicos. Sin temor a equivocarme, les puedo decir que en la última década hemos visto la aparición de mayor cantidad de producciones en relación a este ámbito de la historia. Pero sin lugar a dudas falta mucho material como para poder ir avanzando y profundizando en algunos aspectos y que yo considero son claves. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación ya entonces para comenzar con el tema de hoy. Como siempre, les pido a alguien del otro lado que me diga si se ve lo que estoy por proyectar para que Sí, poder profe, se ve comenzar. todo. ¿Eh? Bueno, ahí vamos a esperar un segundito que cargue. No. A ver, me tomó el video siguiente y no el que yo quería proyectar. Ahí esperamos un segundito que cargue. Lo que les voy a proyectar tiene que ver fundamentalmente con la producción que recién les comentaba de Archetti, ¿sí? Vamos a hacer un avance porque me interesa más que todo analizar la producción a la cual yo les había hecho mención recién.
que daría comienzo acá. Sí, bueno, ahí lo voy a ampliar para que todos lo podamos ver. Eduardo Archetti, como les decía recién, antropólogo y sociólogo santiagueño, nació en el año 1945 y lamentablemente falleció en el año 2005. Pero su producción y su aporte a la historia del deporte en Argentina ha sido, yo diría, muy grande y muy importante. Sobre todo, él se ha situado en su libro, que yo ahí les he subido en PDF para que ustedes lo puedan ir leyendo, y que es tal vez uno de los materiales más importantes ya de este último eje temático que estamos trabajando. Yo les había dado como dos opciones, seguirlo a Archetti o seguirlo a Roldán. Pueden elegir a cualquiera de los dos, porque en realidad tocan temas que confluyen en muchos puntos de vista y en síntesis le va a dar mucha información relacionada al deporte, sobre todo en nuestro país. El origen del mismo, el desarrollo y cómo se encuentra, por lo menos en el 2000 a la fecha. Bueno, avanzando un poquito con lo que yo les quería comentar. La llegada o la irrupción del deporte en Argentina lo tenemos que ubicar a fines del siglo XIX. En este marco tiene muchísima importancia todos aquellos deportes que fueron introducidos por los ingleses, podemos decir, en la última década del siglo XIX, para ser más preciso, 1890 en adelante, y que van a tener un desarrollo y cierta popularización ya a comienzos del siglo XX. Estos deportes, ¿sí?, que traen los ingleses, de alguna manera reemplazan a aquellos deportes que se practicaban, se puede decir, en nuestro territorio en el siglo XIX, que tenían más que ver con pruebas de carácter hípico. Por ejemplo, yo acá menciono algunos: la cinchada, el pato, la corrida de la bandera, el juego de las cañas, que normalmente muchos de estos deportes o prácticas deportivas este, utilizaban al caballo como uno de los elementos más comunes, ¿sí?, en cada uno de estos que yo les estoy mencionando. Bueno, estos deportes, ¿sí?, que se practicaban en el Río de la Plata comienzan a ser reemplazados por deportes ecuestres británicos. Dentro de esos deportes ecuestres británicos tenemos, por ejemplo, el polo. Yo acá quiero marcar una diferenciación. Si bien los deportes, a ver, creo que alguien me está pidiendo entrar. Ahí sigo con ustedes. Si bien, como les decía recién, los deportes en la Argentina a fines del siglo XIX eran muy importantes y tenían presente el tema del caballo, es como que con la introducción de estos deportes ingleses, estos que se practicaban acá son reemplazados. Yo recién les decía que uno de los más importantes es el polo, pero también hay otro deporte británico que yo diría se vuelve muy popular, sobre todo en los sectores sociales altos en ese momento de nuestro país, y que tiene que ver con el cricket. ¿Sí? Estas prácticas hacen posible, en líneas generales, la expresión de habilidades que no son no solamente masculinas, sino más bien, yo diría, habilidades que están orientadas o que son representativas de un sector social en particular. Cuando yo hablo de un sector social en particular, estoy hablando obviamente de sectores sociales altos. De esta manera vamos a ver que, por ejemplo, en estas prácticas que yo les estoy mencionando, no hay presencia femenina, ¿sí? La gran mayoría de las mujeres de ese tiempo, hablo finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, eran como que, no digo imposibilitadas, pero no tenían la facultad o la potestad de poder practicar algún tipo de deporte, ¿sí?
simplemente porque estábamos en una sociedad sumamente machista y la mujer prácticamente carecía de todo tipo de participación social. Entonces, esto es algo que se va a mantener vigente por lo menos por las primeras décadas del siglo XX. Por otro lado, si hablamos en el marco de la compensación económica, ¿sí? Normalmente los deportistas hacían prácticas, pero vinculadas a una cuestión de amateurismo. Ninguno de ellos percibía un salario, un sueldo en relación a la práctica que desempeñaban. Y esto se va a mantener, yo diría, inalterable, ¿sí? Eh, Acá hay algo para destacar que me pareció a mí muy interesante del libro de Eduardo Archetti, que tiene que ver que los deportes ingleses, cuando llegan al Río de la Plata, de alguna manera se convierten como en afines o tienen, podemos decir, mucho feeling con la construcción de los estados nacionales. Recuerdo que en el caso puntual de nuestro país, la construcción del Estado-Nación obedece obviamente a una generación que fue la generación del 80 y de la cual, bueno, obviamente se estructura toda una lógica en torno a un proyecto político-económico que fue el proyecto agroexportador. En ese marco también es clave la internalización de lo que fueron los intercambios culturales. Y acá, si ustedes tienen la oportunidad por ahí de profundizar un poco más el tema, van a ver que el vínculo que establece nuestro Estado Nacional con Inglaterra, sobre todo en el periodo que va del 80 hasta las primeras décadas del siglo XX, es muy fuerte. Se puede decir que en el marco económico y político, Argentina mantiene relaciones muy directas con Inglaterra, sobre todo porque Inglaterra se va a convertir en aquella nación que nos va a proveer de de grandes, podemos decir, inversiones de capital que se van a aplicar en el desarrollo de obras de infraestructura sumamente importantes, como es el caso, por ejemplo, de los ferrocarriles, de los frigoríficos, que van a permitir, yo diría que ese proyecto sobre el cual se sustentó nuestra política y economía y que en líneas generales continúa hasta el día de hoy el proyecto agroexportador, fuera posible iniciarlo y desarrollarlo, sobre todo en el marco de estas décadas de las cuales yo les estoy hablando. Entonces, la idea fuerte que menciona Archetti y que yo quiero que ustedes tengan presente es que los deportes van a formar parte de una consolidación, podemos llamar tardía, del Estado Nacional. Digo tardía en el sentido de que a fines del siglo XIX y comienzos del XX, ustedes saben que se da un proceso en nuestro país de llegada masiva de inmigrantes europeos, ¿sí? Generalmente de aquellas naciones pertenecientes al sur de Europa, alentados por este modelo que se aplica en el país y que de alguna manera había sido promocionado en Europa y que les daba, yo diría, un sentido de mejora de la condición social de la cual provenía. Obviamente, acá podemos hablar de manera muy profunda en relación a qué es lo que pasó con estos inmigrantes, si realmente lo que se les había prometido se les dio, que en realidad no fue así. Y bueno, cómo en cierta manera se va conformando una nueva identidad nacional a partir de estos grupos que llegan a nuestro territorio. Eso es lo que en nuestra disciplina, sobre todo en el ámbito histórico, se denomina el aluvión inmigratorio. Bueno, en este marco, no quiero profundizar tanto tampoco porque me voy un poquito del tema que intento trabajar, lo importante es remarcar que se va a dar un intercambio muy fluido con Inglaterra, con esta gran potencia industrial, ¿sí? Sobre todo en el sentido de que Argentina se va a convertir, yo diría, en un país que va a proveer de materia prima a aquellas naciones que están ya en su segunda revolución industrial. Entonces, va a haber un contacto muy fluido con esta nación y con algunas naciones importantes de Europa y que lo podríamos vincular a un eje más de carácter político-económico. Eh,
hay una construcción del Estado a partir de la valorización de nuestra historia, nuestros mitos, nuestras costumbres, que va a ser de alguna manera posible y construida a partir de la famosa ley 1420, que da la posibilidad a aquellos jóvenes en ese momento que contaban nuestro territorio de poder acceder a una educación primaria, básica, instrumental, que aseguraba que la mayoría de nuestra población pudiera acceder, podemos decir, a una educación más de carácter operativa, saber leer y escribir. En este marco también se dan cambios a nivel cultural, porque Argentina no es ajena a las transformaciones que el mundo en ese momento viene percibiendo, ¿sí? O aquellas transformaciones que se van de alguna manera plasmando en 20 potencias mundiales. Vamos a ver que, sobre todo, hay un intento de construir un sentido de masculinidad en las cuestiones deportivas. Me animaría a decir más con un carácter simbólico, ¿sí? Tomando por ahí algunos sociólogos que también trabajan sobre este tema, pero que no quiero abordar en su profundidad porque me iría del foco sobre el cual estoy trabajando, ¿sí? Se los menciono brevemente, uno de ellos sería Bourdieu. Bueno, y que hablan de esa construcción simbólica, moderna, de masculinidad, que tiene que ver con el cuerpo, el alma, la moralidad, la estructura corporal, que son símbolos que en cierta manera van a garantizar que el Estado y la sociedad civil cuente con hombres, podemos decir, que tengan una mirada de ese mundo y de esa realidad particular. Es así que Archetti hace una mención muy interesante a dos modelos que están vigentes o que están muy presentes en el ámbito deportivo ya antes de la década de 1920. Estos dos modelos que él menciona compiten, ¿sí? Un modelo es el modelo de gimnasia, con una fuerte influencia alemana y nórdica. Es un modelo que se aplica mucho en las escuelas y en barracas militares de Europa y tiene que ver con esta idea de formar buenos soldados, formar un ejército competente con hombres fuertes, con hombres aguerridos y con hombres obviamente que tengan un estado atlético, podemos decir, excelente. Entonces, de alguna manera también esto se va a replicar, ¿sí? En el ámbito de nuestra nación, sobre todo en ese tiempo histórico del que yo les estoy mencionando. Y después está la mirada o el modelo más inglés, o si ustedes quieren, con fuerte ascendencia británica, que tiene que ver más que todo con esta idea de competencia individual, eh, en ciertos deportes, pero también con esta idea del deporte en equipo, que comienza a plasmarse sobre todo en prácticas de algunos deportes que ya vamos a ver, muy importantes en ese momento, como va a ser, por ejemplo, el fútbol, el rugby, que van a ser algunos de estos deportes que también van a marcar como ciertas diferenciaciones sociales. Por otro lado, en esta lógica más de carácter británico, vamos a ver que la práctica de muchos deportes se hacen en espacios públicos regulados o no. O sea, ¿qué quiero decir con eso de espacios públicos regulados o no? No era necesario, por ejemplo, tener un campo deportivo, tener un estadio o tener un lugar en especial donde practicarlo. Generalmente bastaba con un espacio al aire libre, con una plaza, en donde se juntaran un grupo de personas a practicar algunos de los que yo les he mencionado. Por ejemplo, el fútbol. De acá me viene a la memoria, y tal vez los que pertenecen a mi generación o un poco antes, recordarán que cuando nosotros íbamos a la escuela primaria, bueno, eran escuelas que
creadas en la época de Perón, que contaban con enormes patios, y muchas veces se armaba como un partidito de fútbol improvisado, en donde simplemente la pelota era vamos a decir, un entretejido de medias, ¿sí? De medias para zapatos, que bueno, que se hacía como una especie de balón y con eso se jugaba en el recreo. Y los arcos generalmente eran los maletines que nosotros llevábamos, que en ese momento eran de cuero, o simplemente dos piedras ¿sí? que hacían de arco. Entonces, también esa idea o ese suceso que yo estoy comentándoles, que se aplicaba en nuestra escuela primaria, también se llevaba adelante en este tiempo, en la década del 20. A ver, no había espacios regulados para prácticas deportivas, sino que se improvisaban y se desarrollaban. También valga la redundancia que en este tipo de prácticas no era necesario tampoco contar con gran equipamiento. Y tal vez eso haya sido una de las cuestiones que, podemos decir, popularizó tan ampliamente el tema del fútbol. El hecho de que para jugar al fútbol no necesitan un equipamiento especial. Es más, hasta se puede improvisar una pelota y jugar en cualquier lugar. Por eso les decía que es un deporte que si bien lo traen los ingleses al Río de la Plata, con el paso del tiempo va alcanzando una dimensión, yo diría, territorial, porque es un deporte que se difunde a partir de las instalaciones de clubes, hablo de instalaciones deportivas o clubes deportivos en diferentes lugares del país, y muchas veces estos clubes de la mano de entidades que tienen que ver con los municipios de distintas provincias o distintos lugares del país. Avanzando un poquito más, la difusión del deporte en Argentina lleva sobre todo a esto que yo les comentaba, un proceso de nacionalización de una población integrada por una alta proporción de inmigrantes. Sin lugar a dudas, también el deporte simbolizó como un instrumento de unificación importante. Yo recién les decía que con la llegada masiva de la inmigración a nuestro país, había que el Estado-Nación debía instrumentar una serie de políticas tendientes a una mirada unificadora, tendiente a que la gente tuviera un sentimiento de nacionalidad. Entonces, bueno, eso se intentó hacer a partir de la ley 1420, que posibilitaba la educación primaria a nuestros jóvenes, pero también en algunas materias que yo creo que eran muy importantes, sobre todo para la conducción política de ese momento, en el sentido de que hacían sentir la pertenencia a la nación, la pertenencia a una nacionalidad, una historia, a través de lo que era la valorización de nuestros grandes héroes, de nuestras batallas por la independencia, de nuestros símbolos patrios. Y eso de alguna manera empezó a calar hondo en todas aquellas, sobre todo los hijos de aquellos inmigrantes que habían llegado al territorio y que, bueno, que empezaban a desarrollar su vida acá en nuestro país. Por otro lado, también hay un fenómeno que comienza a gestarse ya para la década del 20, 30, que tiene que ver con la aparición del famoso tiempo libre, sobre todo aquellos sectores obreros, ¿sí? Tanto en Argentina como en otros lugares del mundo en ese momento, empiezan a tener, yo diría, ciertas conquistas sindicales que tienen que ver fundamentalmente, por ejemplo, con la jornada reducida de trabajo. Ya nadie trabajaba 12 horas, sino que ahora la obligación a lo mejor era trabajar 8 horas, y era lo que me podía exigir el patrón de algún taller, alguna fábrica donde yo estuviera. Entonces, hay como una reivindicación de ciertos aspectos de derechos del trabajador que comienzan a ser ejercidos. Desde ese momento, el trabajador empieza a contar no solamente con un salario y con un trabajo, no digo liviano, pero con un trabajo regulado, sino que aparece otro fenómeno que es el fenómeno del tiempo libre, tener un tiempo de ocio. Entonces, en ese marco de ese tiempo de ocio, muchas personas lo dedican a practicar algunas actividades deportivas. Las actividades deportivas más comunes, me atrevería a decir desde la década del 20 a la década del 60, 70, tienen que ver con,
yo diría, tres deportes en especial. Por un lado, el fútbol, por otro lado, el boxeo y por otro lado, el automovilismo. Tal vez estos tres deportes tuvieron como una mayor aceptación, una mayor apropiación y visibilización por parte de los sectores populares de nuestro país. Cuando hablo de sectores populares, estoy hablando de sectores sociales bajos, sectores sociales medios, en su gran mayoría. Sí, por ahí yo les hablé al comienzo de otros deportes que también llegan al Río de la Plata y que son practicados y popularizados, pero que solamente los podemos atribuir a ciertos sectores sociales altos o clases privilegiadas en ese momento de la Argentina, como era el polo, el cricket, más tarde la llegada del rugby, que siempre han sido como deportes pertenecientes a sectores medios altos de la población. ¿Sí? Bueno, avanzando un poquito más en esto que yo les estaba comentando, en la década del 20 ya el fútbol va a aparecer como el gran deporte nacional, ¿sí? A pesar que los clubes en los cuales surgió este deporte eran en su mayoría de carácter elitista. Si hablamos del deporte surgido en Inglaterra, vamos a observar que muchos de estos clubes pertenecían a grupos sociales importantes. Pero con el paso del tiempo y el transcurso del siglo XX, empiezan a ser desplazados por clubes populares, o sea, por clubes en donde ya están presentes no personas que pertenecen a un sector social alto, sino que pertenecen normalmente al pueblo, ¿sí? Y este deporte, el fútbol, comienza a arraigarse en los sectores populares, tanto en naciones como Inglaterra, como también acá en el país. Y sobre todo porque era y es un deporte muy vistoso, y un deporte que moviliza a miles de personas, un deporte que despierta pasiones. Entonces, bueno, hay un montón de elementos que nosotros podríamos hablar en relación al fútbol. Eh, no me quiero quedar tampoco con el hecho del fútbol y no mencionar algunas otras prácticas que empezaron a ser importantes, sobre todo en el marco de los Juegos Olímpicos que se van a ir desglosando en diferentes décadas, ¿sí? Y que van a tener como participantes a deportistas argentinos. Por ejemplo, Blanca y Clotilde Torterolo son muy importantes en la historia del remo argentino. ¿Por qué? Porque eran mujeres que logran traer medallas de oro a nuestro país por la práctica del remo. Recordemos que en este tiempo que yo les estoy comentando, la práctica de ciertos deportes, sobre todo realizadas por mujeres, eran atípicos. A ver, la sociedad en ese momento no los percibía como yo diría, una cuestión importante de que la mujer pudiera practicar determinadas actividades. No es que lo vieran mal, pero no lo aceptaban, para que ustedes me entiendan. En la década del 30, el deporte, sobre todo el fútbol, comienza a tener mucho más renombre a nivel internacional, se empiezan a hacer giras, surgen algunos equipos en Buenos Aires, ¿sí? La conformación de la selección nacional, y podemos decir que el fútbol empieza a ser cada vez más visible y tener cada vez más hinchas, más hinchadas. Bueno, acá simplemente les menciono a la primer deportista en ganar un juego olímpico en el año 36 en Berlín, que es Janet Camp. Bueno, avanzando un poquito sobre esto, de la década del 40 al 80, el polo comienza también a ser practicado por los sectores aristocráticos, el polo y el golf, y se convierten como en deportes de la élite argentina. En este marco no quiero dejar pasar a uno de los grandes investigadores relacionados al deporte en Argentina y, como él dice, a la cultura del aguante, que es el doctor Paulo Alabarces. Acá simplemente yo estoy marcándoles algunos hitos que creo que son interesantes para tener presente,
que se empiezan a generar en la década del 40 hasta prácticamente finales de la década del 70. Del 45 al 55 hay una gran inversión en infraestructura deportiva. Esos años coinciden con la llegada de Juan Domingo Perón a la presidencia de la Argentina. Por eso, en uno de los materiales que yo les he subido a la plataforma, habla acerca del deporte y el vínculo con el primer peronismo. Este tiempo histórico que va del 45 al 55 se lo denomina el primer peronismo, más allá de que hayan sido prácticamente dos gobiernos en los cuales Perón estuvo presente como presidente. En el 48 hay un hito fundamental y clave dentro del ámbito de este primer peronismo, que son los llamados Juegos Nacionales Evita. En estos Juegos Nacionales Evita, Eva Duarte promociona prácticas deportivas, sobre todo en Mar del Plata, vinculados al hecho de que chicos del interior del país puedan participar de las mismas. El objetivo no era solamente la práctica deportiva, sino también llevar adelante, podemos decir, la implementación de políticas de salud tendientes a determinar cuáles eran las principales afecciones que chicos de determinada edad tenían, aplicar un plan de vacunación, aplicar algún plan asistencial de alimentación. O sea, fueron muy importantes, más allá de la cuestión meramente deportiva. También se les posibilitó a estos niños, ¿sí?, pertenecientes en la mayoría de los casos a sectores populares, poder conocer el mar. Había niños que venían del interior del país y que nunca habían visto el mar. Bueno, eso se les posibilitó. Si ustedes me hablan de cómo se subvencionaban a partir de los aportes que realizaban los trabajadores a los sindicatos, ¿sí? Entonces de allí ese aporte se volcaba luego en beneficios orientados a este plan que obviamente benefició a miles de chicos argentinos en ese momento. En el 55, con la caída de Juan Perón, hay como un gran retroceso en materia deportiva, ¿sí? Es la irrupción de lo que es la dictadura militar, la famosa Revolución Libertadora. Para el 74 vamos a tener la primera ley nacional de deporte y bueno, y un hito clave, sobre todo en el ámbito futbolístico, fue el Mundial del año 1978. El Mundial que se organizó en plena dictadura militar y que nuestro país logró ganar, más allá de que, bueno, podemos discutir cómo lo hizo, cómo llegó a ese triunfo, pero bueno, simboliza también hitos dentro de nuestra historia deportiva. Esto que yo estoy comentándoles es muy rápido, podríamos hablar mucho sobre los Juegos Nacionales Evita, podríamos hablar mucho sobre el tema de la inversión en infraestructura deportiva, ¿sí? Y yo ahí, sobre todo, les recomiendo leer a Diego Roldán. Diego Roldán tiene una producción muy interesante y que tiene que ver con esta idea que se plasma entre el 45 y el 55 de la nacionalización del fútbol. En el marco de un proyecto que tenía Perón y que se denominaba el proyecto de la Nueva Argentina. ¿Sí? Entonces, a partir del deporte, promueve la identificación con la patria, ¿sí? Por eso era tan importante para él el deporte y la patria. Y habla en sí de la patria deportiva, pero una patria deportiva que en cierta manera estaba vinculada al deporte de fútbol, ¿sí? La patria futbolística. Y ahí, bueno, nace la saga del fútbol nacional, los encuentros con selecciones de otras naciones. Hay un encuentro muy interesante que enfrenta a la selección argentina con un equipo británico, con la selección británica, y que se convierte como en un arquetipo de esa idea de identificación del deporte con la nacionalidad o con la conformación de un ser nacional que el primer peronismo intenta llevar adelante. En ese primer partido, bueno, que se dispute creo que en Wembley, en Inglaterra, la selección argentina termina perdiendo con la selección inglesa, pero luego hay una vuelta, o sea, hay como un partido revancha donde la selección argentina logra derrotar a la selección inglesa, y bueno, y de ahí surge también esta lógica del juego criollo, ¿sí?
de la forma de jugar que tenían sobre todo aquellas personas que vivían en el marco del Río de la Plata, y que es muy interesante analizarlo desde la perspectiva de Diego Roldán. Avanzando un poquito más, eh, no quiero dejar de mencionarlo a Fangio, una de las estrellas del automovilismo nacional durante el peronismo, ¿sí? Y que tuvo, yo diría, una carrera impecable en Europa, más allá del tiempo del peronismo, convirtiéndolo tal vez en uno de los automovilistas más consagrados a nivel internacional de todo el tiempo, ¿sí? Fue ganador de múltiples competencias en automóviles que, valga la redundancia, no eran o no ofrecían la seguridad que hoy puede tener, no sé, alguna Ferrari que compite en alguna pista internacional o de otra marca, ¿sí? ¿Qué quiero decirles con esto? Que los automóviles que se utilizaban en esa época eran automóviles que carecían prácticamente de muchos medios de seguridad actuales, y era subirse y no saber si se iban a bajar al finalizar la carrera. Bueno, Fangio fue una de las estrellas de ese tiempo, y muy vinculado también a la cuestión del peronismo. Acá me viene a la mente, para aquellos que les gusta esta cuestión del automovilismo, hay una vuelta, creo que es de Nuremberg, por ahí me puedo equivocar, que se hace en Europa, en donde Fangio ya prácticamente había finalizado su actividad como piloto de carrera, y bueno, ya él promociona la llegada a Europa de los clásicos torinos, de los torinos argentinos, ¿sí? Lleva creo que son 4 o 5 torinos a competir en Europa, y compiten obviamente con otros fabricantes Profesor, le hago una, muy importantes. Sí, sí, te escucho. le hago una pregunta. ¿El automovilismo está en los Juegos Olímpicos? No, no, el automovilismo no está como juego olímpico. No, porque se conserva la tradición griega, ¿sí? En los Juegos Olímpicos, más que todo, son deportes vinculados a todo lo que tiene que ver con la actividad corporal del deportista, ¿sí? Acá nosotros hablamos del automovilismo, en donde, si bien está la prestancia del piloto, pero hay de por medio una máquina que maneja y que trata de llevar al fin de la carrera, ¿sí? En los deportes olímpicos, más que todo, se tiene en cuenta la capacidad del atleta, para ejercer alguna disciplina en particular. ¿Se entiende? Por Sí, sí. eso no son tenidos en cuenta como deportes ¿Y no es olímpicos. comparable con la carrera de caballo en esa época? Creo que el automovilismo, no te Claro, entiendo pero la con pregunta. No no te es, entiendo la pregunta. digo, si no es comparable con lo que practicaban ellos en esa época. Con los caballos, digo. Carrera de caballo. Vos me decís los Juegos Olímpicos. No, pero los Juegos Olímpicos, a ver, no, los que se desarrollan en Olimpia tienen que ver con competiciones más vinculadas al tema del atletismo, ¿sí? El tema del caballo, las carreras de carros de combate, son más propias, podemos decir, del circo romano, pero ya para esa época los deportes olímpicos ya se habían dejado de practicar. Es como que desaparece la Ah, claro, sí. Olimpiada por el circo romano, que eso yo les mencionaba en clases anteriores, Sí, ¿sí? sí. Bueno, avanzando con esto hay un montón de videos que ustedes pueden ver sobre Fangio. Yo solamente les he contado algunas anécdotas. Bueno, y no quiero olvidarme del boxeo, que llegó al país como un deporte aristocrático pensado para los sectores sociales altos, y con el paso del tiempo se convirtió en un deporte popular. A ver, el padre del boxeo en Argentina se lo atribuye a Luis Ángel Firpo, eh, por por la técnica, la velocidad y por la gran cantidad de oponentes que venció y por la popularidad que logró tener. Después hemos tenido grandes boxeadores a lo largo de nuestra historia. A ver, menciono uno, Carlos Monzón, uno de los mejores medianos de la historia del boxeo mundial. El Ringo Bonavena también, otro grandísimo boxeador. Si vamos al ámbito de nuestra provincia, lo tenemos al Mono Gatica,
también uno de los referentes en cuanto al boxeo de la época peronista. Entonces, bueno, el boxeo también ha sido una de las grandes prácticas que se ha tenido en el deporte, sobre todo en nuestro país. Bueno, acá más que todo tiene que ver con esto, con las prácticas vinculadas al fútbol, ¿sí? La otra gran Copa Mundial que logra Argentina de la mano de Diego Armando Maradona en el 86, que ya vamos a hablar para la próxima clase. A mí me gustaría sobre todo focalizarme un poquito en la mirada que les decía recién Pablo Lavarce tiene sobre el deporte. Este gran sociólogo, doctor en sociología, investigador, sí, que ha tomado como, yo diría, como la posta que dejó Archetti en relación a investigar sobre el deporte en general, no solamente en el ámbito de Argentina, sino en el ámbito de Latinoamérica. Es muy interesante por ahí la idea de estereotipos de las cuales habla Archetti, en donde hace una mención en su producción La cultura del aguante, que es uno de los videos que yo ahí los invito a ver, en donde él dice que hay como una gran diferenciación entre lo que es Buenos Aires del interior del país. Buenos Aires, él menciona, está representado por algunos elementos culturales que lo identifican y que lo diferencian del resto. Una de estas cuestiones tiene que ver con el tango. El interior está más vinculado, él decía, al comienzo ya del siglo XX con el folclore. En estos imaginarios ¿sí? que se crean en torno a Buenos Aires y el interior, él habla que en Buenos Aires hay un imaginario más urbano europeo, tal vez un imaginario mucho más moderno vinculado con el tango canción, versus imaginarios que tienen que ver con cuestiones más orientadas a la ruralidad, ¿sí? Con miradas más americanas, tradicionales, por ejemplo, el folclore. El tango, él comenta, es como que se impone a nivel internacional y se convierte como en lo representativo de lo nacional. O sea, el tango para la década del 20, 30, de la mano de grandísimos artistas como Carlos Gardel, se convierte como, yo diría, como en la estampa del argentino a nivel internacional. A pesar que solamente representa, si se quiere, a un lugar geográfico en especial que es Buenos Aires. No es representativo de todos los territorios que tiene la Argentina. Pero bueno, en el imaginario el tango se convierte como en esa representación del ser nacional argentino. Sobre todo también porque en Buenos Aires está sentado, como dice Archetti, la lógica del poder, ¿sí? En Buenos Aires está sentado la cuestión que tiene que ver con lo económico, con lo político, con lo social, con lo cultural. Y es a partir de esta estructura que él empieza a hablar de la idea de mitos. Él habla del mito, de los mitos argentinos, ¿sí? Los mitos argentinos que tienen que ver con el hecho de hacerse desde abajo, con esta idea de un estilo en particular, y que él lo vincula o lo atribuye también a esto que yo estaba comentándole recién, del juego, sobre todo en el deporte del fútbol. Ese famoso estilo criollo de jugar al fútbol, que a lo mejor se diferencia totalmente de aquellos otros estilos que se practicaban en Europa en ese momento. Hablamos de los años 20 en adelante. Y sobre todo un estilo criollo de jugar que es propulsado, que es incentivado por el mundo periodístico de ese momento. Yo recién les hablaba, acá en las filminas que les estaba pasando, que en el 19 aparece una de las grandes revistas que tiene que ver con el deporte argentino, que es el Gráfico. ¿Sí? ¿Quién más, quién menos ha visto una tapa del Gráfico o ha tenido la oportunidad de leerla? Y bueno, allí es como que esta idea de mito vinculado al deporte comienza a cobrar, yo diría, mucho más protagonismo. De todas maneras, Archetti marca algo que a mí me pareció sumamente interesante para trabajar y para discutir. Eh, que en líneas generales el deporte no te refleja cómo es la sociedad del país o no te refleja lo que pasa en la sociedad del país. Por ejemplo, hay muchos que dicen lo que ocurre en la cancha de fútbol ocurre en la sociedad argentina, ¿sí? O es reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad.
Y en líneas generales y por investigaciones que Archetti ha llevado adelante, él marca que esto no es tan así. Porque en realidad en un país como en el que estamos, que tiene una sociedad sumamente fragmentada, donde hay grandísimos problemas de exclusión, de marginalidad, de acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación, donde la brecha entre ricos y pobres se está ampliando cada vez más y este gran logro de la sociedad que fue la conformación de la clase media, que a poco va como, no digo desapareciendo, pero que se va desgranando, lleva a que esta idea de que el deporte refleja la sociedad, él dice, es algo para discutir. Sobre todo porque él dice lo siguiente, nosotros en la Argentina, si vamos al ámbito del fútbol, que es nuestro deporte principal, es el deporte que mueve multitudes, eh, si vamos al ranking mundial, dice, siempre estamos ocupando los primeros lugares. Los primeros 5 lugares lo tienen presente a la Argentina, ¿sí? Y nuestros deportistas se caracterizan por ser deportistas que triunfan en los diferentes equipos de mayor relevancia a nivel mundial. Pero él dice, ese triunfo que se ve en lo deportivo, esa mirada deportiva, yo diría, sumamente exitosa, que demuestran sobre todo nuestros jugadores de fútbol, no se relaciona por ahí a la situación y al contexto que vive nuestra sociedad. A diferencia, por ejemplo, él comentaba de otras naciones europeas que son exitosas, muy exitosas en el ámbito deportivo, puedo hablar de Alemania, puedo hablar de Francia, puedo hablar de Inglaterra misma, pero que tienen como una correspondencia en la situación y en el contexto social que su población vive. Dicen, en la Argentina eso no sucede. El fútbol no refleja a la sociedad, porque si la reflejara, él comenta, deberíamos estar en rankings mucho mejores en relación a nuestro índice de desarrollo humano, en relación al PBI, que es el Producto Bruto Interno con el cual se está manejando nuestro país. Entonces, en muchos lugares él marca que el fútbol funciona como un espejo invertido, ¿sí? Y en la Argentina esto se ve, esta idea de espejo invertido a mí me pareció sumamente interesante porque él la marca a partir de una metáfora que es la metáfora del reflejo. ¿Sí? Él dice, realmente el fútbol representa la imagen de la Argentina ante el exterior. Y bueno, de ahí hay un gran debate, él llega a la conclusión de que no, de que el fútbol también puede haber sido considerado a lo largo del tiempo como una posibilidad de ascenso social, sobre todo para aquellos sectores populares o más bajos de la población. Y que con el paso del tiempo, esta lógica de que el fútbol permitía a muchos jóvenes ascender socialmente, y bueno, y poder gozar de otro tipo de vida, ha ido modificándose y ha ido cambiando. Hoy los grandes futbolistas argentinos, ¿sí?, que pertenecen a los primeros equipos de la primera A del fútbol nacional y que muchos de ellos tienen luego carreras que siguen o continúan en Europa, muchos de estos jóvenes pertenecen a sectores sociales medios. Ya no hablamos que el futbolista o los futbolistas, como era en la década del 60, 70, u 80, surgían de los sectores populares o de los sectores bajos. A ver, esto es algo para discutir. No quiere decir que hoy no surjan, porque seguramente alguno de ustedes estará pensando, no sé, en Maradona, en Tevez, o en algunos que han provenido de lugares, podemos decir, eh, de muy difícil posibilidad de ascenso social y con condiciones de vida sumamente, yo diría, marginales. Hoy por hoy lo que dice este investigador es que esto ya no está sucediendo. Hoy los grandes deportistas, las grandes figuras que por lo menos tiene la Argentina en el marco del fútbol mundial, están surgiendo de sectores sociales medios. Esto es algo que a él también le ha llamado la atención. Y algo que también a mí me dejó de alguna manera pensando en relación a qué deporte ha crecido más en la Argentina en los últimos 20 años.
Yo pensaba, sin lugar a dudas, el fútbol. No, el deporte que más ha crecido en los últimos 20 años en nuestro país es el hockey femenino. Sí, el hockey femenino porque es una práctica que se ha hecho habitual en los colegios secundarios de nuestro país, a lo largo y ancho de todo nuestro país. Entonces, él decía que es un deporte que ha tenido una amplitud y un desarrollo impresionante, a tal punto que nos hemos convertido en una potencia mundial a nivel de hockey femenino y bueno, y también se ha hecho extensivo en los últimos años al hockey masculino. Eh, Esto en líneas generales. Me gustaría abrir de acá en más un pequeño debate con ustedes, ¿sí? Para que me comenten algunas cuestiones en relación a lo que he estado presentando y que podamos poner un poquito en tela de debate lo que he comentado, ¿sí? En relación a los deportes, en relación a cómo han aparecido en la Argentina, cómo se han ido gestando a lo largo del tiempo. Bueno, el que se anime, hablamos un poquito de esto. En relación sobre todo a que los deportes que llegaron a la Argentina en primera instancia llegan de la mano de los ingleses y eran deportes pensados para ser practicados por sectores sociales altos, obviamente que tenían el recurso económico y que tenían la disponibilidad de tiempo. Con el paso de las décadas, muchos de estos deportes comienzan a ser tomados y comienzan a ser practicados por el pueblo. Sobre todo también porque tengan en cuenta algo, mejoran las condiciones laborales de las personas. Con el accionar de los gremios, la reivindicación de ciertos derechos de los trabajadores, se da la posibilidad de que puedan gozar de tiempo libre. Entonces, ese tiempo libre muchos lo destinan a llevar adelante algún tipo de práctica deportiva. Y la que más se popularizan era, como yo les decía recién, el fútbol. Luego, bueno, el boxeo, más adelante el tema del automovilismo, pero la que mueve multitudes y que se crean clubes a lo largo y ancho del país durante las primeras décadas del siglo XX, sin lugar a dudas, el fútbol. Bueno, a ver, no sé, alguien que opine del otro lado, porque si no esto se convierte en un simple monólogo mío y es lo que menos quiero que pase. A ver, ¿quién se anima del otro lado? A abrir el micrófono y comentar un poquito lo que he comentado. Por ahí, no sé, mucho. A ver, Hola, Violina, profe. ¿cómo Sí, te va? buenas Muy bien, tardes. muy bien. Disculpe que ingresé. Buenas tardes. Bien, disculpe que ingresé Sí, un sí, poquito tarde. no, no hay problema, no hay problema. Ahí usted mencionó la ley, la 1420, ¿no? Sí. Que tenía que ver con la educación. ¿Y ya estaban algunos clubes en esa época que No, permitieran, no, por ejemplo? la ley 14, es buena la pregunta de Olinda, la ley 1420 de alguna manera permite la homogenización de la población. ¿Sí? Más allá de que lleva la instrucción primaria, eh, dándole la posibilidad a cientos de jóvenes de que puedan tener una educación más bien de carácter operativo, saber leer y escribir, podemos decir que con la ley de educación también se posibilita más adelante de que las prácticas deportivas puedan ser llevadas adelante. Son como, a ver, son como elementos que permiten la homogenización social. Por un lado la educación y por otro lado el deporte. A ver, para que me entiendan del otro lado, son leyes que permiten crear un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de nacionalidad, ¿se entiende? Al lugar en donde yo estoy viviendo. El deporte, sin lugar a dudas, nos da esa posibilidad de ejercer ese sentido nacional, ese sentido de pertenencia, esa, yo diría, reivindicación de nuestros colores, de nuestra bandera, de nuestro himno, que normalmente vivimos a la hora de un mundial o a la hora de cuando nuestra selección se enfrenta con algún equipo extranjero. Bueno, ese sentimiento también de alguna manera fue potenciado a partir del deporte, fue potenciado a partir de la posibilidad de la práctica, sobre todo del fútbol. ¿Sí? Claro, por eso es que nunca hubo jugadores de otros países jugando para nuestra selección, digamos. Exactamente, sí, exactamente. Ya has tocado un muy buen punto. Normalmente los jugadores que han integrado nuestra selección siempre han pertenecido a personas nacidas en nuestro territorio. Y lo Claro. mismo
la gente que se dedica a la dirección técnica. Sí, Argentina, más allá de haber tenido grandes jugadores, también ha tenido bestias técnicas, como digo yo, o sea, enormes técnicos que han ofrecido su capacidad en los equipos más importantes del mundo y en selecciones muy importantes del planeta. ¿Sí? Y ahí me quiero detener, que se los recomiendo, yo no lo incluí en las lecturas porque me parecía ya demasiado, pero si les interesa el tema, en vacaciones lo pueden buscar, yo creo que está en PDF, cómo de alguna manera se fue articulando el deporte del fútbol en Latinoamérica. Les recomiendo a este autor del cual he estado hablando, que se llama Pablo Alabarces, ¿sí? En donde menciona fundamentalmente cómo se dio el hecho de la difusión del fútbol en distintos lugares. Y algo que me llamó a mí poderosamente la atención en relación a otros lugares latinoamericanos es que acá no hubo la irrupción, por ejemplo, de gente de color. No hubo la irrupción de gente de color o gente con podemos decir, vínculos afroamericanos, como sí ocurrieron en otras elecciones a nivel latinoamericano y que las convirtieron en muy exitosas. Hablo, por ejemplo, de Uruguay, hablo, por ejemplo, de Colombia, hablo, por ejemplo, del mismo Brasil. Y ese es un fenómeno que a él le ha llamado poderosamente la atención. Y también le ha llamado poderosamente la atención que el fútbol, en cierta manera, fue catalogado como un instrumento o medio de ascenso social. De ahí la clásica frase, lo voy a hacer jugar al fútbol a mi hijo, en una de esas me salvo. Como diciendo, bueno, si es bueno en el deporte, seguramente el día de mañana va a trascender a equipos nacionales, internacionales y va a tener un buen pasar. Entonces hay muchas cuestiones que se han popularizado, pero sobre todo esto que yo les marco, que me pareció muy interesante en el análisis que hace Alabarces, entre tantos que menciona en su libro. No sé si alguien más quiere preguntar, no sé, Lautaro, si quieres agregar algo más. Profe, no, una pregunta. Sí, Danilo. Sí, sí, te En escucho. ese momento, entre los años 1940 y 1980, ¿cuál es el deporte más importante a nivel El deporte. mundial? Y no, a nivel mundial, a ver, tenés muchos deportes. Sin lugar a dudas, tal vez ¿Cuál es el que más participación tuvo a nivel países, sin lugar a dudas, es el fútbol. Es el fútbol, sí, pero no, a ver, no quiero dejar de lado otros deportes que también han sido muy importantes en el marco de tiempo que vos me estás mencionando. Por ejemplo, el ciclismo. El ciclismo en naciones latinoamericanas como Colombia a lo mejor pegó mucho antes y se popularizó mucho más que el fútbol, ¿sí? O a lo mejor tuvo el mismo grado de popularización que el fútbol en este país. Por eso te digo, no puedo hablar de un deporte en especial. Es como si hoy yo te dijera, ¿cuál es el deporte más importante que tiene hoy el mundo? ¿Sí? Y bueno, vos me podrías decir, y a lo mejor el fútbol puede llegar a ser el fútbol, pero también hay otros deportes que tienen muchísima importancia y que tienen una gran masividad en la actualidad. El fútbol, sin lugar a dudas, está entre los primeros, pero no me atrevería a decir, no, mira, el fútbol fue el que dominó la etapa, porque dejaría de lado al boxeo, dejaría de lado al ciclismo, dejaría de lado al atletismo, ¿sí? Dejaría de lado a otros deportes han tenido también una importancia clave, sobre todo aquellos deportes que se han practicado en el ámbito olímpico. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. No sé, chicos, si alguien más quiere preguntar. Hay mucho para hablar sobre este tema, hay muchísimo para hablar. Yo simplemente acá he dado un reconto muy general, tratando de situarlos en las lecturas para que ustedes lo tengan presente. A ver, y esto lo comentaba yo al comienzo de la clase, nos quedaría para cerrar con el tema clases un solo miércoles, que es el miércoles de la semana que viene, ¿sí? Que cerraríamos ya con el deporte en la Argentina en la década del 60, 70, para ver los cambios que se produjeron, sobre todo con la dictadura militar y luego el retorno democrático. Ya abriríamos también el espectro un poco al debate de los materiales y de las lecturas. Hasta allí
llegaríamos con nuestra materia, ¿sí? Con nuestra materia. Yo a lo mejor quería incorporar el deporte en Latinoamérica, pero a veces la cuestión de los tiempos tampoco dan. Entonces me voy a circunscribir simplemente a los materiales que yo les dije que les iba a tomar en el parcial. Así que sobre esos materiales, sobre esos puntos, yo necesito que ustedes leen, amplíen y que para la clase del miércoles, si se hace necesario por ahí profundizar sobre alguno de estos temas, obviamente yo voy a hablar sobre el deporte y la dictadura, pero si hay necesidad de profundizar sobre todo en estos puntos que yo he trabajado, la idea es que ustedes podamos debatir y podamos de alguna manera compartir ideas en función también de la lectura que ustedes hagan en el transcurso de esta semana. Recuerden que estamos ya en una etapa, yo diría, definitiva, definitoria. El día 18, que es viernes 18, yo voy a publicar el parcial. La materia va a tener un solo parcial con una sola recuperación a la semana siguiente. He estado haciendo devolución de trabajo, ¿sí? Sobre todo a la gente que lo ha mandado por la plataforma, a los que lo han hecho por fuera de la plataforma, les va a estar llegando el resultado y alguna pequeña mención en el transcurso de estos días. Sobre todo pido en el último trabajo que ustedes tienen que presentar, que lo pueden presentar después del parcial, no hay ningún problema. Yo creo que he dado una fecha como fines de junio para el cuarto trabajo que tiene que ver con estos temas que estamos acá analizando y debatiendo en relación al deporte en Argentina. Eh, Ese sería ya el último trabajo previsto para la materia. Por eso, sobre todo aprovechen esta semana para tratar de leer, profundizar. Muchas de las preguntas que se van a hacer en el parcial, me animaría a decir un 30, un 40% tiene que ver con esto que estamos trabajando ahora. ¿Sí? Si bien voy a trabajar algunas consignas de los temas anteriores, sobre todo el deporte en Argentina, yo le doy mucha importancia en el parcial. Aparte, porque lo veo un tema también que es muy cercano a ustedes y que hay cosas que algunos ya manejan del simple hecho a lo mejor de haber leído alguna producción, algún artículo, alguna revista y que les da, yo diría, como mayores herramientas a la hora de hablar sobre este tema en relación a cómo ha sido el deporte, cómo se ha desarrollado y qué es lo que pasa actualmente con todos los deportes en nuestro país. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien más quiere mencionar alguna pregunta, hacer alguna observación. En líneas generales, en relación a los materiales que yo les especifiqué para el parcial, ¿han tenido alguna dificultad para la lectura, para el análisis? Menos de ese material no les puedo dar, chicos. O sea, Profe, luego simplemente... una Sí, pregunta. decime, Lautaro. ¿Cuál fue el club más importante, digamos, en esa época? No hablo de equipo de fútbol, sino como club en general. Pero decime qué época, Lautaro. Y del ¿En qué, 40 hasta el 80, no sé. Y mira, están los equipos tradicionales, ¿sí? Los equipos tradicionales, Boca, River. Si vos me hablas durante el peronismo, ¿qué equipo cobró mayor protagonismo, mayor relevancia? Racing, ¿sí? Claro, Racing, sí, San Lorenzo, que fueron equipos que estuvieron muy vinculados sobre todo al peronismo, sobre todo en el caso de Perón. Perón era hincha de Racing. Entonces, bueno, era como que había un mayor apoyo, pero en general en la época peronista muchos clubes obtuvieron un enorme apoyo por parte llamémosle, del ámbito político. Porque también, a ver, la política y el deporte han tenido como grandes vínculos y eso lo podemos analizar a lo largo de nuestra historia. La política muchas veces se ha valido del deporte para reflejar un mensaje o para desvirtuar a la opinión pública. Y eso lo vamos a ver la clase que viene. Por ejemplo, el Mundial 78 fue una gran pantalla que utilizaron los militares para ocultar la desaparición de personas en nuestro país. Que ocultó al mundo lo que sucedía, lo que ya la sociedad estaba comentando a partir de la llegada del Mundial, de la llegada del Mundial a la Argentina. Pero bueno, también implicó que la cobertura de ese Mundial hubiera prensa internacional que no solamente se quedó con el relato de los partidos, de lo que sucedía en el campo de juego, sino que también empezó a hacer notas de color
afuera de los estadios y empezó a encontrarse con otra situación. Acá vale recordar a un periodista inglés que de repente va hacia la Plaza de Mayo y se encuentra con un grupo de mujeres caminando alrededor de la pirámide de Mayo. Le llama la atención, las entrevista y bueno, ya a partir de ahí se empieza a destapar una situación que estaban viviendo miles de argentinos bueno, que habían sido desaparecidos en la época de la dictadura y esas madres reclamaban por la aparición de estos jóvenes con vida. Bueno, entonces hay todo un gran movimiento que se gesta a partir del periodismo internacional y que de alguna manera fueron como variables que los militares no se dieron cuenta y no pudieron controlar a tiempo, ¿sí? Por marcarte algunas cuestiones. Después el deporte en líneas generales también han sido usados por el ámbito político ante una necesidad reivindicatoria o de mayor apoyo popular, ¿sí? A ver, lo podemos ver en la época de Carlos Menem y el triunfo que tuvo la selección argentina de Maradona, ¿sí? Como estos campeones del mundo, bueno, salen en la casa de gobierno y ahí aprovechan los principales políticos también para plegarse a ese festejo porque el hecho de haber obtenido un triunfo como el que se logró también simboliza un apoyo mayoritario al gobierno y simboliza en definitiva votos. Entonces eso es un tema también muy interesante para trabajar, la política y el deporte, ¿sí? Que estos autores que yo te he comentado, Roldán, Alabarces, trabajan y que creo que son muy interesantes los análisis que hacen sobre este marco. Bueno, no sé si alguien más, Diolinda, habías levantado la mano, no sé si quieres preguntar algo. No sé si es Sí, Diolinda. profe. Sí, Sí. decime. Sí, te escucho. No me quería adelantar. Sí, sí. Que no me quería adelantar justamente a esa respuesta que dio usted del Mundial del 78, que más que todo había sido una pantalla. Exactamente, sí, una pantalla. Y en cuanto, Sí, sí. claro, sí, sí. Y en cuanto a los materiales, profe, a mí me ha resultado más fácil estar leyendo el libro de Rodríguez, que usted dijo que nos iba a acompañar en toda la materia. Tiene conceptos muy lindos también. ¿Lo podemos seguir leyendo? Sí, sí, lo único que bueno, que en esta última parte, obviamente Rodríguez no te va a servir porque nosotros nos focalizamos en el deporte puntualmente en Argentina, ¿sí? Entonces, los referentes que hablan sobre el deporte en nuestro país son los que yo te mencionaba, Pablo Alabarces, Diego Roldán, ¿sí? Este señor Archetti, Eduardo Archetti, y son como la columna vertebral para entender la lógica del deporte en Argentina desde su llegada hasta la situación que vivimos actualmente. Entonces, bueno, tal vez ese libro de Rodríguez a vos te va a servir como para estructurar las unidades o el material que hemos estado viendo Bueno, Regio. hasta antes de esto, ¿sí? Hasta antes de esto. Pero no te olvides, por favor, de leer los apuntes que yo he destinado para cada eje, para el parcial. Para cada eje, acuérdate que es un mini apunte con un video, ¿sí? Como para que también vos puedas ampliar un poco más la información. No está mal lo que haces, pero focalizate también en algún autor, porque puede haber alguna pregunta muy puntual y si lees solamente de una Sí, fuente sí. no vas a poder responder. Sí, ¿Sí? sí, sí. Eso ya lo vi en la plataforma, profe. ¿Te han Sí, sí. resultado, Muchas ¿te gracias. han resultado complicados los materiales de lectura? No, 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 para nada. Sino que estábamos solucionando un tema de conectividad. Ah, Por bien. eso no podía Ah, bajar bien, rápido el bien. material. Bien. Sí, un Sí. poco, a ver, chicos, esto se lo menciono a todos. En el marco de la universidad hay ciertos parámetros de presentación que ustedes tienen que cuidar a la hora de la entrega de los trabajos prácticos. Yo es como que a todo el mundo le he posibilitado hacer la entrega de la manera que pueda, porque también entiendo que en el marco de esta situación hay mucha gente que tiene problemas de conectividad, que no tiene computadora, que no tiene la posibilidad de hacer un trabajo en Word o lo que sea. Entonces, bueno, la idea era que los trabajos los pudieran presentar como pudieran lograr hacerlo, ¿sí?
entonces se los he aceptado. En ese sentido, yo he tratado de acompañarlos en la situación que vivimos. Pero bueno, tengan presente que en otras materias, por ahí la presentación de trabajos tiene que ser más formal. Trabajos presentados en Word, siguiendo las normativas APA de presentación, por ahí citando correctamente la bibliografía, estructurándolos de acuerdo a una lógica que normalmente se pide en el ámbito académico. Yo acá, por ser primer año y por ser el primer cuatrimestre y por la situación que vivimos, a todos les acepto los trabajos, les voy haciendo la devolución, pero ténganlo presente a esto que les menciono, porque seguramente en otras materias del segundo cuatrimestre la exigencia de presentación va a ser diferente. Por otro lado, hay gente que me ha mandado los trabajos por la plataforma y hay gente que me los ha mandado al correo. Lo ideal sería mandarlos por plataforma, pero entiendo que hay muchos que se les complicó, que se les vencieron la fecha, que tuvieron problemas y me los mandaron al correo. A todos yo se los voy a devolver, pero como simple observación y sugerencia para otras materias, traten de enviar todos los trabajos por plataforma, porque ahí quedan asentados y es también un registro de que eso se envió y de que eso estuvo listo en las fechas de presentación exigibles o por lo menos que el profesor había estipulado. Eso en líneas generales. La idea, vuelvo a repetir, de los materiales, de la amplitud de los materiales tiene que ver, como yo les decía en un momento, con que ustedes tengan la información necesaria una vez regularizada la materia para poder preparar un eje temático y trabajarlo en su amplitud, ¿sí? Y eso, bueno, ustedes van a decidir cuándo van a rendir el final, que puede ser en el marco de julio, agosto, cuando ustedes dispongan del tiempo para sentarse a estudiar. Por eso yo les he dado mucha información. Esa información es para que tengan de dónde echar mano para poder ampliar y para poder tener una capacidad de análisis un poco más profunda que un simple relato rápido, ¿sí? Ese ha sido un poco el objetivo. Este año yo he estado con un montón de problemas. El primer gran problema es la carencia de un jefe de trabajos prácticos, un jefe que hubiera estado presente en todas las clases de consulta, que se hubiera conectado con ustedes, que les hubiera ayudado a trabajar los materiales, que hubiera estado presente en la cuestión de acompañarlos en los trabajos prácticos. Yo lamentablemente he tratado de hacer lo posible, ¿sí? Por lograr mínimamente acompañarlos. Sé que con grandes falencias, también eso lo tengo claro, pero bueno, esta es una materia que por la forma en que venimos trabajándola necesita de dos personas y es muy difícil poder hacer todo una sola, de armar los materiales en plataforma, de corregir los trabajos, de dar las clases, de tomar las consultas. Así que ha sido muy complejo este año para mí. No he podido delegar nada en nadie, entonces, bueno, eso también se presenta de que por ahí estoy un poco retrasado en devoluciones de los trabajos. Así que por eso yo les pido disculpas porque no ha sido lo ideal este año, no ha sido lo ideal. Pero bueno, trato de ponerle buena voluntad porque ya queda poquito para que podamos llegar al fin, que es regularizar la materia y ya prepararnos para el final. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar. Veo una manito levantada, no sé, de Olinda, si querías preguntar algo más. No, profe, perdón, me olvidé de sacar la mano. Bien. Perdón, no. Gracias, gracias. No, por favor. Pensé que se iba sola. No, la tiene que sacar, así se desactiva. El resto de los chicos, no sé si quieren preguntar algo, aprovechen. Preguntar lo que sea, no hay problema. Aprovechemos estos minutitos. Danilo, Luciano, Agustín, Paula. Luciano, te he hecho la devolución de los trabajos, ¿sí? Ahí en plataforma, así que fíjate, han estado muy bien. Ha estado muy bien lo que has desarrollado. El resto se lo voy a estar devolviendo en esta semana. Violinda, también le he hecho devolución de trabajo, ¿sí? Así que hay 3 de ustedes que ya les he hecho devolución, el resto, espérenme en estos días, ya les estoy también haciendo la entrega de los resultados de lo que han presentado. Y hay algunos que les faltan por ahí algunos trabajitos, así que gracias. los aliento a que los presenten, si lo antes posible. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Danilo, te escucho.
Profe, había visto yo un trabajo la otra vez que tenía una fecha del 2020. No sé si No, por no, no, casualidad se cambió. se cambió la fecha, no sé qué trabajo será, pero a ver, había quedado como estructurado en la plataforma el año 2020, ¿no? A ver, cuando se armó, a lo mejor yo coloqué el día, el mes, pero quedó como estipulado el año pasado. No, no, todo eso se modificó, se cambió, se alteraron las fechas, se les dieron un marco más de tiempo para que ustedes lo puedan presentar. Han sido errores al interior de la plataforma, así cuando nosotros programamos. A ver, normalmente esa tarea de diagramación, de programación de fechas y todo, siempre la manejaba mi jefe de trabajos prácticos. Al no tenerla así, bueno, yo fui como estructurando y por ahí no me di cuenta en algún trabajo y quedó con la fecha del año pasado. Por eso fueron errores que yo pedí la disculpa del caso y bueno, modifiqué la fecha, les di un marco más de tiempo para que el que a lo mejor no lo puede presentar, que lo pueda hacer y subir a la plataforma. Pero fue un error del cual me hago totalmente responsable, ¿sí? No, a veces suele suceder, y más en este ámbito, más en este ámbito. No sé si alguien más quiere preguntar algo más. Yolita. Profe, Sí. la fecha del parcial no está modificada, ¿no? No, no, la fecha del parcial la habíamos consensuado entre todos que va a quedar para el 18 de junio. 18 de junio a las 18 horas. Ahí se va a publicar el parcial va a ser por sistema y va a estar abierto hasta las 21. Ustedes de las 18 a las 21 horas pueden entrar para resolverlo. Más o menos el parcial son 20 preguntas. Yo calculo que media hora, si han leído y más o menos manejan el tema, media hora, 35 minutos y lo tendrían que hacer sin ningún problema. Ustedes entran en el momento que quieren. Desde el momento que entran, tienen una hora para resolverlo y una sola oportunidad. Ya ahí mismo el sistema les dice o no si lo han aprobado o no. ¿Se entiende? Tienen que lograr el 7, el 70% para tenerlo aprobado. Y esa es la exigencia que se les solicita. Profe, Sí. ¿la modalidad es múltiple opción o tenemos que desarrollar también? No tienen que desarrollar nada. Es múltiple opción. Por ahí completar alguna frase. A lo mejor les puedo dar, no sé, la lectura de algo mínimo, y les doy las opciones, cuál ustedes consideran que es la opción que debería ir. O sea, no tienen que desarrollar nada, no tienen que escribir nada, simplemente colocar verdadero o falso, verdadero, este es el término que falta, esta idea corresponde a tal opción. Es simplemente eso, porque son las posibilidades que nos ofrece la plataforma virtual. No podemos hacer un examen, llamemos, de análisis, de crítica, de relación, porque la plataforma no nos posibilita evaluar de esa manera. Entonces, un examen más de múltiple opción. Lo que sí tienen que estar atentos a qué van a responder. ¿Se entiende? Si han hecho una lectura correcta de los materiales, no van a tener inconvenientes. Es más, pueden tener material en el momento de rendir en la mesa. Tienen una hora. Ustedes irán manejando el tiempo y sabrán qué cosas están más fuertes, cuál tienen más débiles. La idea es casi como de un parcial domiciliario, donde ustedes pueden contar con todos los elementos para poder responder en función de lo que se pregunta. Yo voy a sacar las preguntas de los materiales que les he sugerido para la lectura. De ahí va a salir todo. No quiere decir eso que un día antes recién se pongan a leer, porque obviamente no lo van a probar, pero ya que vayan manejando los materiales con tiempo, que vayan leyendo, en la clase que viene si hay necesidad de hacer alguna consulta o pregunta, yo les voy a dar el tiempo para que lo hagan. O sea, la idea es que intenten salir bien porque esta es la instancia más importante para poder regularizar la materia. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, llegamos hasta acá en la clase de hoy. Los invito entonces a leer los materiales, vean los videos, les va a gustar. Son videitos cortos, sí, pero son muy interesantes las cosas que los autores comentan.
En los materiales también hay muchos conceptos que son importantes y que creo que les van a servir a la hora ya de pensar para el parcial. Bueno, chicos, les dejo un saludo inmenso, a cuidarse y que tengan una buena semana. Listo, profe. Chao. Chao, chao, nos vemos. Gracias. Chao, chao, nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe. Igualmente, gracias.